El siglo de oro. El Renacimiento en un contexto histórico se ubica entre los siglos XV y XVI y es allí donde se disipan las tinieblas de la época antigua, de la época medieval y se da un paso significativo frente a la perspectiva del hombre. Es allí donde se visualiza el humanismo. Es en España donde aparece Fray Pedro Ponce de León, un joven que consagró su vida desde muy temprana edad al monasterio de San Salvador de Oña en Burgos. Allí, los hermanos de este monasterio profesaban un voto de silencio como ofrenda agradable a Dios. Se hizo necesario establecer un método de comunicación entre los monjes sin faltar a sus votos. En este caso se utilizó un alfabeto manual o un conjunto de señas para lograr esa comunicación entre hermanos. Posteriormente, en esta época, se exponía mucho el pensamiento de Aristóteles, quien decía que los sordomudos nunca aprenderían a hablar ni desarrollarían ideas abstractas y morales, comparando su desarrollo intelectual con el de los animales. Este pensamiento sería descartado por Pedro Ponce de León, quien desmutizó a varios sordomudos de la época, en especial a los hermanos Pedro y Fernando de Tovar, hijos del marqués de Berlanga, Juan de Velasco. Es allí donde se da el inicio a una España que tiene una perspectiva totalmente diferente frente a la educación especial. Ahora es el turno de hablar de otro español también supremamente importante, Juan Pablo Bonet, quien es recordado hoy por la publicación de su obra en 1620 del libro Reducción de las letras y el arte de enseñar a hablar a los mudos. Allí él presenta en esta obra dos libros muy importantes. Uno que habla sobre la gramática y la fonética y una segunda parte que es la que ya empieza a utilizar el lenguaje para enseñar a los sordomudos. Charles Michel Libri es la figura más influyente en el siglo XVIII en cuanto a educación a los sordomudos. Él estudió teología y leyes antes de servir a los más pobres. Fundó una escuela para sordomudos y allí daba espacio a que pudieran asistir tanto personas pertenecientes a las familias aristocráticas y personas que definitivamente no tenían ningún recurso económico para pagar la manutención y el aprendizaje en esta escuela. A comienzos del siglo XIX y gracias al apoyo de la Sociedad Matritense Económica de Amigos del País, se dieron los primeros pasos para que el Colegio Nacional de Sordomudos fuese una realidad. El 6 de febrero de 1802, la sociedad dirigía una carta al monarca solicitando su visto bueno y dinero para poder fundar la institución pública para atender a las personas sordomudas. El lema de la sociedad era "Socorre enseñando", que aplicaron muy acertadamente en esta institución. Allí se estableció un cupo de 6 plazas para los más pobres y 14 cupos para estudiantes que pagaban 8 reales por la enseñanza y manutención. Tras el estallido de la Guerra de la Independencia, el colegio cerró sus puertas, además que presentaba falencias en la metodología que estaba aplicando en el momento. Posteriormente, luego de unos años, lograron reabrir nuevamente la institución. Durante el tiempo del conflicto y los años posteriores, algunos de los alumnos internos se desplazaron a distintos centros benéficos. A comienzos del siglo XIX y gracias al apoyo de la Sociedad Matritense Económica de Amigos del País, se dieron los primeros pasos para que el Colegio Nacional de Sordomudos fuese una realidad. El 6 de febrero de 1802, la sociedad dirigía una carta al monarca solicitando su visto bueno y dinero para poder fundar la institución pública con el fin de atender a las personas sordomudas. El lema de la sociedad era "Socorre enseñando", que aplicaron muy acertadamente en esta institución.
Allí se estableció un cupo de 6 plazas para los más pobres y 14 cupos para estudiantes que pagaban 8 reales por la enseñanza y manutención. Tras el estallido de la Guerra de la Independencia y falencias frente a la metodología que se estaba aplicando, el colegio cerró sus puertas para reabrir unos años más tarde. Durante el tiempo del conflicto y los años posteriores, algunos de los alumnos internos se desplazaron a distintos centros benéficos. El poeta y teórico alemán del movimiento barroco Georg Philipp en 1651 creó una tablilla de cera para que los invidentes lograran escribir. Además de otras obras con propósito didáctico, escribió también un libro que se denomina Juegos de conversación de mujeres, que consiste en 8 diálogos destinados a dar pautas para que las mujeres puedan convertirse en miembros honorables de la sociedad. Valentin Haüy, pedagogo francés, dedicó la mayor parte de su vida a la educación de los ciegos. Fue uno de los primeros en adoptar la escritura en relieve, proclamando que los ciegos eran educables, además de dar apertura en 1784 a la primera escuela de ciegos de París. Con la creación del método de lectura y escritura táctil, integrado por celdas que representan el alfabeto, los números y la notación musical, fue Louis Braille, un francés, quien revolucionó la enseñanza de los invidentes.